Una semana más nos encontramos en esta situación excepcional y bueno, pues vamos a hablar un poquito hoy, vamos a tocar otro tema dentro de las catequesis que estamos teniendo. Vamos a hablar hoy un poquito de una cosa muy importante y muy bonita, que vamos a hablar de dos de los sacramentos. Pero mirad, antes de empezar con el tema de hoy, yo quiero que recordemos un poquito. La semana pasada en el Evangelio, Jesús nos hablaba de cómo Jesús era el buen pastor. Fijaros, yo me acuerdo cuando me di cuenta de que era Jesús el buen pastor, que no era un pastor de los que yo había visto en las películas, sino que era el mismo Jesús, y que cada una de las ovejitas de las que habla Jesús en el Evangelio éramos cada uno de nosotros. Fijaros qué regalo tan grande nos ha dado Jesús de ser nuestro pastor, de que nosotros seamos sus ovejitas, es verdad, pero Él es nuestro pastor, y que Jesús conoce a cada una de sus ovejitas, es decir, nos conoce a todas y a cada una. Te conoce a ti, te conoce a ti, te conoce a ti, conoce al de al lado, al vecino, al de arriba, al de abajo, al niño que él, a otro. Me conoce a mí, nos conoce a todas y a cada una. Y nos ama a todas y a cada una como si fuéramos las únicas. Esto es algo inmenso, esto es algo grandioso. Y mirad, hoy os voy a hablar de dos de los sacramentos que la Iglesia los llama los sacramentos de la curación. A ver, vamos a dejar un segundito, a ver si alguien sabe en la mente, pensad en la mente, a ver si sabéis cuáles son estos sacramentos. Algunos de vosotros estoy segura que ya estáis diciendo, pues son la penitencia y cuál otro, y la unción de enfermos. Y mirad, estos dos sacramentos los llaman de la curación porque son los sacramentos que nos curan nuestra alma, la penitencia, y que la unción de enfermos puede curar también nuestro cuerpo. Y ahora vamos a pasar un poquito a explicar cuáles son y qué significan cada uno de esos sacramentos. Vamos ahora a hablar del sacramento de la penitencia. Si os habéis fijado, muchas veces en el Evangelio Jesús aparece perdonando los pecados, pero no los apóstoles. Los apóstoles en ningún momento les vemos perdonando los pecados, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Pero es que resulta que Jesús, antes de irse al cielo, cuando resucitó, pues se apareció a los apóstoles y les dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Jesús les dio su poder, su autoridad, para perdonar los pecados. Los apóstoles habían recibido el sacramento del sacerdocio y de la Eucaristía el Jueves Santo en la última cena, pero hasta entonces no tenían el poder de perdonar los pecados, porque no habían recibido el sacramento de la penitencia, que Jesús les dio en ese momento, cuando se les apareció antes de subir al cielo. Por eso, ahora cuando nosotros vamos a confesarnos, acudimos al sacramento de la penitencia, el sacerdote en ese momento es Jesús el que está actuando. Por eso el sacerdote no dice Jesús te perdona, dice yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en ese momento es Jesús el que está actuando. Por eso no tenemos que tener miedo al sacramento de la penitencia, porque es Jesús, el mismo Jesús, que con su sangre está lavando nuestra alma y está perdonando nuestros pecados, su sangre que derramó en la cruz cuando murió por nosotros. Por eso hay que acudir pues con arrepentimiento, con alegría, porque Jesús nos va a perdonar. Él nos lo dijo: aunque vuestros pecados sean rojos como la grana, yo los dejaré blancos como la nieve. Jesús tiene el poder de perdonar los pecados y ese poder se lo ha dado a los sacerdotes. Por eso, qué sacramento tan importante y tan necesario, porque estamos torcidos por el pecado original, que se nos borra por el bautismo, como ya hablaremos más adelante. Y como estamos torcidos, pues con facilidad caemos, fallamos, pero no pasa nada, porque el Señor siempre nos perdona. Por eso, cuando sepamos que hemos ofendido al Señor, vayamos corriendo a acudir al sacramento de la penitencia, en el cual Jesús nos perdona todos los pecados, sean pequeños o sean grandes. Hay 5 cosas necesarias para una buena confesión. La primera, examen de conciencia.
Tenemos que repasar los 10 mandamientos e ir viendo en qué hemos podido fallar, en qué hemos podido ofender al Señor, irlo pensando y repasando para poderle pedir perdón al Señor. Segunda, dolor de los pecados. Nos tenemos que arrepentir de haber ofendido al Señor. No nos puede dar igual haber ofendido al Señor. Tercero, propósito de la enmienda. Es decir, que nos vamos a proponer no volverlo a hacer. Si caemos sin querer, pues nos confesamos nuevamente, pero tenemos que intentar por todos los medios no ofender al Señor, que al menos en nuestra voluntad esté el no volver a caer, el no pecar, antes morir que pecar, antes morir que ofender al Señor. Cuarta condición, decir los pecados al sacerdote, que en ese momento, como hemos dicho, es Jesús el que me va a perdonar. Entonces tengo que acudir pues con humildad, con sinceridad y decir todo, sin esconder nada, sin ocultar nada. Con sinceridad, pues decir lo que he hecho mal. Y quinta condición, cumplir la penitencia. Después de decir los pecados, el sacerdote me da la absolución y me pone una penitencia, que suele ser una oración, rezar una oración, hacer una obra de caridad, porque así, de esa manera, con esa penitencia, ayudo a limpiar mi alma de esos pecados que he cometido. Pues esas son las 5 condiciones para hacer una buena confesión. Acudamos al sacramento de la penitencia con frecuencia. Ahora que ya, gracias a Dios, van a estar otra vez las iglesias abiertas y podremos nuevamente confesarnos y recibir este sacramento tan importante y tan necesario. Acudamos al buen pastor que siempre nos perdona. Y mirad, os preguntaréis, ¿qué es el sacramento de la unción de enfermos? Ya hemos hablado un poquito de la penitencia y ahora vamos a hablar un poquito de lo que significa el sacramento de la unción de enfermos. Como hemos visto muchas veces o hemos oído en el Evangelio, Jesús curaba a los enfermos y Jesús les dio el poder a los discípulos, a los apóstoles, de ir por todo el mundo anunciando el Evangelio y curando a los enfermos. Mirad, esto es muy bonito, porque este sacramento muchas veces, casi, yo diría, a lo mejor vosotros no lo habéis oído nunca, porque todos el resto de los sacramentos, hemos hablado muchas veces, habéis ido a misas de pequeñitos, sabéis que estáis bautizados, pero es verdad que el sacramento de la unción de enfermos parece que es, bueno, para cuando eres mayor, bueno, sí, a lo mejor alguno tenéis algún abuelito, alguna abuelita que lo ha recibido, sí, mi abuelo lo ha recibido cuando estaba enfermo, y mirad, ¿para qué sirve este sacramento? Este sacramento, Jesús con él, cuando lo instituyó, quiso instituirlo para hacerse presentes en nuestros sufrimientos. Jesús quiso, a lo largo de los 33 años de su vida, sabéis que Jesús vivió todos los sufrimientos de todos los hombres, y con este sacramento Jesús quiso acompañarnos de un modo especial en los momentos, pues eso, cuando estamos muy enfermos, o cuando hay una persona que está muy enferma, o una persona que ya es mayor, que tiene una determinada edad, o incluso cuando una persona se va a operar, va a hacer una operación grave, también se puede recibir este sacramento. Jesús quiso con este sacramento instituirlo y quiso hacerse presente de un modo más especial dentro de aquella persona que estaba sufriendo. Porque Jesús, como ya hemos dicho muchas veces, sufrió por todos y por cada uno de nosotros. Sufrió en su momento, en cada momento de su vida, sufrió todos los sufrimientos tuyos, del de al lado, del otro niño, del de aquel, de mi madre, míos. Todos los sufrimientos de todos los hombres los está sufriendo Jesús y los sufre Jesús. Y los sufrió Jesús también. Y mirad, en este sacramento está muy unido al sacramento de la penitencia, de la confesión, porque normalmente cuando recibimos el sacramento de la unción de enfermos o cuando una persona lo recibe, también recibe el sacramento de la penitencia al mismo tiempo. Y si por casualidad no se pudiera confesar porque ya está muy enfermo o porque está en un momento que no puede, pues con este sacramento se perdonan todos los pecados. ¿Y cuáles son los signos de este sacramento? Mirad, el signo principal de este sacramento es el aceite, es un óleo que el sacerdote, que es el ministro, que es Jesús en la tierra, lo impone a la persona que va a recibir el sacramento en la frente
y en las manos, y se llama el aceite, el óleo de los enfermos. Y mientras lo impone, reza una oración para fortalecer, para dar fuerza a esa persona que está sufriendo, a esa persona que lo está pasando mal. Y incluso Jesús, si quisiera, y si la persona estuviese muy enferma, Jesús podría hasta curarla físicamente de los males del cuerpo también. Entonces mirad, ya para terminar, que no me quiero alargar mucho más, ya hemos hablado de estos dos sacramentos, y mirad, yo os diría, vamos a dar gracias a Jesús por el gran regalo que nos ha hecho de estos sacramentos que, como hemos dicho al principio, son los sacramentos de la curación. Vamos a darle gracias a Jesús y vamos a agradecerle al Señor, vamos a agradecerle a Dios el regalo enorme que nos ha hecho por darnos estos sacramentos a través de los cuales podemos limpiar del todo nuestra alma, incluso con la unción de enfermos, si fuese voluntad de Dios, curar nuestro cuerpo. La alegría más hermosa es la alegría en el perdón, que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. Si la oveja se ha perdido, a buscarla va el pastor, que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. La alegría más hermosa, la alegría en el perdón, que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. La alegría más hermosa, la alegría en el perdón, que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. Cuando el hijo se fue lejos, triste el padre se quedó, y qué inmensa su alegría cuando el hijo regresó. Cada día, cada instante, por su ausencia se apenó, y qué inmensa su alegría cuando el hijo regresó. Alegría más hermosa, la alegría en el perdón, que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. La alegría más hermosa, la alegría en el perdón, que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. Mujer buscaba triste las monedas que perdió y saltaba de alegría cuando al fin las encontró. Que afanosa rebuscaba, toda su casa barrió y saltaba de alegría cuando al fin las encontró. La alegría más hermosa, la alegría en el perdón, que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. La alegría más hermosa, la alegría